Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en el 11, México Social. Recientemente el presidente, Andrés Manuel López Obrador, mandó una reforma a la ley de pensiones. Y el tema se abre nuevamente, y un tema que ha estado en los últimos 30 años, me decía la doctora Berenice Ramírez, que ha estudiado el tema todo el tiempo, yo diría, que nuevamente esta iniciativa no resuelve, pero por otra parte, pues abre la discusión de fondo que hay una población adulta que no va a poder tener una vida digna, más allá de las transferencias, y tampoco los que tienen un aseguramiento por su trabajo, IMSS. Entonces estamos en una situación complicada porque dicen algunos que, bueno, financieramente no es viable, y por otra parte, pues abre la discusión de estas organizaciones financieras, Afores, que han hecho una enorme riqueza. Por eso me da mucho gusto tener nuevamente en el programa a una amiga que admiro y que quiero, Berenice Ramírez, para que nos dé este panorama. O sea, ¿dónde estamos? Porque hace 30 años se discutía y se planteó la gran reforma al IMSS, 97, y parecía que era la respuesta. Tú lo has argumentado desde entonces, no es la respuesta, es iniquidad, es igual. Y después surgen los programas de transferencia a adultos mayores, ¿no?, que pareciera que es una respuesta a otros problemas, además del que ya tenemos. Por eso me interesa que nos des un repaso. ¿Cómo ha evolucionado el problema y dónde estamos? Mira, en primer lugar hay un problema de paradigma, de entendimiento. ¿Qué queremos arreglar? ¿Queremos arreglar las desigualdades del país o solamente queremos atender la extrema pobreza? Pareciera ser que los gobiernos de los últimos 30 años se dedicaron a atender la extrema pobreza y a profundizar los temas de desigualdad, de inequidad. Un sistema de capitalización individual de administración privada no opera como único sistema en el mundo. De acuerdo a datos de la Organización Internacional del Trabajo, solamente 8% de los sistemas de pensiones a nivel mundial son, como único sistema, capitalización individual. ¿Como lo que tenemos aquí? Como el que tenemos aquí en México, como el que se tiene en Chile. Y se le han tenido que venir haciendo remiendos, ¿no?, para resolver los problemas que se van presentando, pero hay un problema, decía, de paradigma, porque los que han hecho la política pública piensan que debe de ser pensiones autofinanciadas, que depende de la responsabilidad del trabajador, su capacidad de ahorro, que el trabajador tenga, primero encuentre un trabajo formal, sí, y por lo tanto tenga capacidad de ahorro. Y por largo tiempo. Por largo tiempo. Por la mala distribución de la riqueza, por los bajos salarios, las únicas personas que pueden empezar a ahorrar es del decil 3 en adelante. El decil 1 y 2 no tienen capacidad de ahorro, tienen 50% de deudas. Entonces tú no puedes meter un sistema con esas características pensando que la gente con su ahorro va a tener una pensión adecuada. Digo problema de paradigma porque es un paradigma teórico y filosófico y político. El Estado solamente se ocupa de los más pobres. Frente a otro paradigma que es, vamos a hacer políticas redistributivas que vayan desde crear empleo formal, asegurado, con protección, incorporarlos, aumentar el salario, y con eso tienes elementos para darle, fondear cualquier sistema de seguridad social. ¿Qué de acierto tiene el actual gobierno? Hizo incremento del salario mínimo, muy importante. Hizo reformas de outsourcing limitadas, porque hay empresarios que no aceptaron, negociaron que se quedara el outsourcing bueno y que se eliminara el malo. Para ellos el bueno era las actividades que ellos no estaban realizando. Pero no se ha hecho un cambio fundamental, que es incorporar
a todo trabajo, a todo tipo de trabajo, a la seguridad social. Y nuestra perspectiva sigue siendo laborista, es decir, solamente incorporamos a los trabajadores asalariados subordinados que trabajan en una empresa que está registrada frente al fisco. ¿No te dirían los que sostienen ese paradigma que los otros, los que no tienen un empleado formal, tienen la pensión de adultos mayores? Y en teoría tendrán salud universal, pero bueno, sin discutir eso. ¿No es esa la manera de pensar que segmentan al país? Esa es la manera de pensar y por eso han segmentado más el país y el mercado laboral. Porque lo que más ha crecido en los últimos años es el trabajador independiente. Y el trabajador independiente, hasta recientemente se crea un programa que hay que revisarlo y adecuarlo para que realmente funcione e incorpore a 22 millones de trabajadores que tenemos como trabajadores independientes, ¿no? Seguimos con un 55% de la población ocupada en condiciones de informalidad. Sí. Entonces, todas las reformas que se han hecho es para el sector que está asegurado en el IMSS o en el Es lo que hizo el presidente hace 2 años. Es lo que hizo el presidente hace 2 años, que era para los trabajadores de Afores, que estaban incorporados al IMSS. ¿Y cuáles son los resultados? Son realmente demuestra el fracaso del modelo de capitalización individual por los siguientes datos. Ni el 1%, el 0.96% de los que han podido pensionarse de enero de 2021 a octubre de 2023, el 0.96 obtuvo una renta vitalicia. El resto solamente se llevó la pensión mínima garantizada, que va de 2,600 pesos a 8,000 pesos. Esas son las pensiones que lograron alrededor de 65,000 trabajadores. Con lo cual no se puede tener una vejez digna, hay que decirlo así. No se puede tener una vejez digna con 8,000 pesos. Después le van a sumar la pensión de bienestar, van a tener 11,000 pesos, ¿no? Así es, al mes. Entonces, ¿qué es lo que hace esta propuesta? Nuevamente, la que se va a discutir. Ajá. ¿Qué es lo que plantea? Va dirigida para los que ya tienen 65 y más años, para que su pensión sea el 100% de lo que cotizaron. Con un tope a 16,600 y pico, vamos a poner números cerrados, 16,700 pesos. Ese es el tope. ¿Por qué se pone ese tope? Y ahí vienen de las desigualdades de nuestros sistemas. En el IMSS tú puedes aportar hasta por 25 salarios mínimos. Sí. Pero en el ISSSTE hasta 10. Pero todo esto desde 2016 se convirtieron a UMAS. Entonces el tope para ISSSTE son 33,000 pesos y la tasa de reemplazo es del 40%. ¿Eso qué significa para una gente? O sea, una gente que nos está viendo, ¿qué la gente piensa que por estar aportando sobre 30,000 pesos, su pensión va a ser 33,000 pesos. No, su pensión va a ser una cuarta parte de esos 33,000 pesos. Las pensiones que se están llevando es de 9,000 pesos, de 10,000 pesos. Entonces, la idea es que si realmente aportaron sobre 10, al menos se puedan llevar una pensión de 16,000. Pero ahí viene otro problema, que yo siempre les recomiendo a los trabajadores: vean sus nóminas y vean realmente sobre el monto que está aportando. Y te pongo el ejemplo de nosotros, profesores de tiempo completo de la UNAM. El único que alcanza un tope de 10 salarios mínimos es el investigador o profesor titular C. ¿Los demás no? Los demás no. Están sobre 8 UMAS, sobre 9 UMAS, sobre 6 UMAS. Entonces, realmente son pocos los que van a llegar a 16,000 pesos. ¿Sí? Y esa es la propuesta que se tiene. Que para esos que estamos hablando del sector salud, magisterial, que están cotizando sobre 10 salarios mínimos, porque va muy dirigido
a los trabajadores del sector público, porque va muy dirigido a ellos. Sí, para maestros, soldados. Porque el nuevo sistema empezó en abril de 2008, aunque la reforma fue en 2007, pero se les dio un tiempo de transición. Y van a empezar, en enero de 2008, van a empezar a pensionarse porque ya cumplieron 26 años. Y la nueva ley dice que con 65 años y 25 de servicio puedes obtener una pensión. Y se van a dar cuenta que su pensión es bajísima. No así a los que ya se han pensionado. ¿Por qué? Porque recordarás que se dio un bono de reconocimiento. Sí. En este caso no va a ser. En este caso no. Estos ya son los que nada más tienen cuenta individual. Déjame ir a un corte y regresamos para seguir hablando de la nueva propuesta de reforma al sistema de pensiones que ha hecho el presidente hace unos días. Vamos a un corte. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la situación del sistema de pensiones y la propuesta del presidente recientemente. Déjeme recuperar una recomendación que nos hizo la doctora Berenice Ramírez. Los trabajadores que tenemos, digamos, un contrato, pues debemos revisar exactamente qué es lo que dice ahí cuando dice aportación a nuestras pensiones, porque no necesariamente es lo que nosotros pensamos. Y déjeme decirlo, y además nunca revisamos todos los subrubros de descuentos. Es importante verlos. Pero eso nos lleva al tema, porque por una parte es un tema que no se discute a fondo, sigue atrapado entre este dilema ideológico, visión de vamos a atender a algunos, en este caso a algunos trabajadores del sector público, y hay una sobrevaloración, que no digo que no sea positiva, de la transferencia de 3,000 pesos mensuales, ¿no? Que se incrementó. Entonces, en ese sentido, ¿qué has percibido en estas días, semanas de la propuesta del presidente? Por lo pronto, todos los partidos o los que están en los partidos dicen estamos de acuerdo, como si fuera una especie de dogma, sin entrar a los detalles. Los de finanzas públicas dicen, ¿pero de dónde se va a financiar? El sector privado, hasta donde yo he visto, como que hay un silencio. O sea, ¿cómo nos das un recuento? ¿Cuál es el nivel del debate o de la discusión? ¿Qué es lo que has percibido entonces de la noción de que parece que es un tema pues, que se da por sentado que hay que hacer sin meterse a los detalles como tú lo haces? Mira, en América Latina los sistemas de capitalización individual van muy ligados con el cambio al modelo neoliberal, la fuerza que va cobrando el sector financiero y que en economía pues lo conocemos como la financiarización de la economía mundial, ¿no? Eso pesa mucho en los organismos internacionales, en sus recomendaciones de Banco Mundial, en las recomendaciones del BID y en las mismas recomendaciones del Fondo Monetario. Los países latinoamericanos fueron muy disciplinados en esas recomendaciones y yo creo que los más disciplinados fueron Chile, Colombia y México, de seguir a pie de la letra ese tipo de reformas. ¿Cuál era el argumento? El envejecimiento de la población. Y muchos de nuestros funcionarios se formaron con ese criterio teórico e ideológico. A la fecha te siguen diciendo el envejecimiento. Y mi respuesta es, evidentemente estamos en una transición demográfica, evidentemente está creciendo más la población de 60 y más que la de 0 a 14 años. Pero somos un país cuya media siguen siendo 29 años. Cuando se hicieron las reformas estábamos en 24 años como media. Y se ha desaprovechado ese bono demográfico, que era el momento para crear empleo formal e incorporarlos, y de esa manera vas refinanciando tus sistemas de seguridad social. Y no, optaron por separar las poblaciones, estos que ya van a jubilarse que los pague el Estado y estos que la paguen las Afores. Y ahora que se está llegando a 26 años y no les va a pagar, el Estado nuevamente entra a recuperar las fallas del sector privado. Y ellos están diciendo, no hay que regresar al pasado. Creo que nadie dice que hay que regresar al pasado, sino recuperar incluso cosas importantes que tiene la iniciativa.
La iniciativa parte de crear un fondo. ¿Estás de acuerdo? Sí, todo sistema de pensiones tiene que estar fondeado. ¿Cuál es la diferencia? Que puede ser una capitalización parcial que vaya funcionando en la medida en que la gente va incorporándose, saliendo y envejeciendo. ¿Y qué es lo que hace el sistema de capitalización total? Que de entrada se capitalice todo. ¿A dónde llevas ese recurso? Pues al sector financiero, a las acciones, a la compra de futuros la misma dinámica de la economía mundial pues te lleva a crisis, a pérdidas. ¿Y quiénes son los que pierden? Pues el ahorro de los trabajadores, ¿no? Porque ¿qué errores tuvo el sistema también? Cuando tuvimos el SAR 92, había, y sigue habiendo, si los que todavía tienen un SAR 92 revisen en su estado que hay una rentabilidad garantizada del 2%. Eso debieron de haber hecho las Afores, una rentabilidad garantizada. Pero no lo tiene. No lo tiene. Tu ahorro es de acuerdo a la fluctuación del mercado. Entonces, los trabajadores han perdido en la crisis de 2007-2008, han perdido en la crisis de la COVID, incluso el año pasado tuvieron minusvalías. Y esas no son minusvalías para los trabajadores. Aunque digan que de largo plazo, vean nada más el monto de su ahorro. Es menor que lo que recibieron en el segundo trimestre. Sí. O vean, comparen lo que tienen de ahorro frente a lo que les cobraron de comisiones. Siguen siendo muy altas las comisiones. Hay trabajadores que tienen ahí su cuenta y les siguen cobrando comisiones, pero ya no aportan, ¿no? Entonces, realmente todos esos elementos, pues tú dices, recursos hay. Es el 18% del PIB que está lo que ahí está en las Afores. Es un monto muy importante. Y para atender a un poquito, ¿tiene que financiarlos el gobierno nuevamente? Ahora, ¿cuál es la discusión general? Esa fortaleza que tiene el sistema financiero. ¿Por qué los privados no dicen nada? Sí, hay un silencio. Pues porque a ellos no les toca, ni los tocan, los salvan. Porque sectores de oposición dicen, estamos de acuerdo, porque no tocaron a las Afores. Incluso lo han dicho textualmente. Es buena reforma porque no tocaron a las Afores. ¿Qué decimos los que estamos más en una posición de ver el funcionamiento? Si no se toca el sistema de fondo, no va a haber un sistema de seguridad social sólido. ¿Sí? Incluso si quieren dejar capitalización individual, déjenlo a los sectores, lo que yo te decía, los que tienen capacidad de ahorro, de 5, del quintil 5 o del quintil 4, o del decil 8 y 9 y 10, que quieren tener una mejor pensión, que le van a jugar a la bolsa, que le van a mover a las Afores, pero ellos se van a dar cuenta que su tasa de reemplazo es muy difícil que llegue al 100%, solamente los de muy, muy, muy altos salarios, ¿no? Entonces, esto es lo que hace esta reforma, decir, bueno, va a haber un sector de trabajadores muy desanimados por el tipo de pensión que van a tener y vamos a apoyarlos con llegar hasta esto, pero también hay un mal entendimiento y algunos trabajadores que dicen, estoy cotizando sobre 4,000 pesos y me voy a llevar una de 16,000. No. Si estás cotizando sobre una de 4 o de 5 o de 6, te vas a llevar 6 en lugar de llevarte 2,000. Esa es la diferencia. Te van a dar tu 100% de aportación. Pero no llegas al max, 16,000. El tope es para aquellos de más de 25 salarios mínimos, pues no, están topados a 16,000 pesos. O sea, en el fondo no hay una respuesta que permita, nuevamente, una vejez digna después de una vida de trabajo. Y hay una enorme, digamos, no estamos discutiendo esos temas. ¿Cuánto voy a recibir? ¿A partir de cuándo? ¿No? Y esta reforma, pues lo que hace es mantener esta inequidad de que, bueno, vas a recibir un poco más de lo que recibías, más tu pensión de adultos mayores. Porque es un poco, yo creo, no sé si lo que están pensando están sumando. Entonces, 6 más 6, pues 12 mensuales. No sé si se pueda asumir que con 12 mensuales un adulto mayor pueda vivir bien. ¿Sabes qué, María Luisa? Es que nos preguntamos, ¿por qué se topó en 16,700 pesos? Porque el 75% de los trabajadores afiliados al IMSS, el promedio que ganan son 16,700 pesos. Nuestros salarios siguen siendo muy bajos en el país. Sí, pese a las reformas, sí. ¿Quiénes hacen las reformas? Los que ganan 120,000 pesos. Oye, pero es el 1% de la población.
y hacen la reforma pensando en su realidad, que es una excepción para la realidad del salario de los mexicanos. Esa es la cuestión. Y quizás para una persona, el que recibe ese 100%, pues se va a sentir más aliviado que si recibe 2,000 pesos. No, sí. Pero sigue siendo insuficiente. O sea, es muy difícil discutir qué es lo digno o lo suficiente. Pues la dignidad significa que la gente no tenga problemas ya en su vejez, ni de alimentación, ni de vivienda, ni medicamentos, ni de nada, que es lo que más se gasta, ¿no? Entonces, por eso la posibilidad de mejorar es que realmente hubiera una atención de salud buena para todos. Así, ¿no? Es. Ha mejorado, pero ha mejorado en ciudades como la Ciudad de México, en centros... Sí, y sigue habiendo... pero sigues viendo las diferencias regionales, claro, sí, la enorme las realidad. resistencias de los mismos trabajadores. Es otro elemento, fíjate. Si tú a los jóvenes los jóvenes tienen muy claro que no van a tener pensión. Sí, ni lo esperan. Están buscando otras opciones de financiamiento, ¿no? E incluso los viejos tampoco pensaron en eso y hicieron otras cosas, como hacerse un departamentito y rentarlo cuando estén... otras opciones de activos, ¿no? Así es. La solidaridad comunitaria, la solidaridad familiar. Cierta, la familia. Pero pues está cambiando las dinámicas familiares, pero ahora son vecinos, ahora son amigos, ahora... O son soledades brutales. Mira, para terminar, 2 frases. Me parece interesante volver a situar el tema. Sí. Segundo punto, me parece interesante que se esté pensando en un fondo semilla, sí, con recursos de estatales, de paraestatales, que están en manos del Ejército y de la Marina, y que es la manera de financiar los sistemas de seguridad social, y que hay mucha insistencia en que si todos los que deben impuestos los pagaran, habría mejores posibilidades. Ese como primer punto. Y hacia adelante, evidentemente que necesitamos seguir pensando en una reforma hacendaria, pero ya resolviendo todos estos problemas de mala gasto que ha tenido el sector. Más, pongo un tercer punto para la próxima plática, un sistema de protección social universal de calidad que acompañe eso. Esos serían los 3 elementos que platicaremos, porque este es un tema que tenemos que seguir discutiendo para un México social. Berenice Ramírez, querida amiga, gracias por estar, gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.